Dios nos bendiga una vez más. Bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la palabra de Dios, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que agradecemos a Dios poder congregarnos una vez más aquí en armonía con el Señor. Estoy un poco afónico, así que producto de la gripe, cualquier tosecita me la va a perdonar. Bien, y de inmediato vamos a comenzar. En la semana pasada hubo una dramatización que a mí me llamó mucho la atención, y era donde había una señora que tenía a su hija, ¿verdad? Y fue a un establecimiento donde vendían frutas, ¿se acuerdan? Y entonces le devolvieron de más. Y a mí me gustó cómo la niña, ¿verdad?, le dice a su madre que tenía que devolver y que había tiempo para hacer el bien. En esta vida nosotros vamos a tener múltiples situaciones donde el enemigo nos va a tentar a desobedecer la palabra de Dios. El cristiano es tentado prácticamente a diario, prácticamente a cada instante uno es tentado. Número uno, por la naturaleza caída que tenemos. También tenemos un mundo que desde afuera intenta seducirnos, y también tenemos al enemigo. Nosotros tenemos tres enemigos: nosotros mismos, el mundo y la sociedad en que vivimos. Hoy día el enemigo hace tildar a aquella persona que confiamos en la palabra de Dios y quiere tildarnos de ignorante, quiere tildarnos de muchas veces ridículo, muchas veces retrógrada, muchas veces homofóbico, muchas veces quiere ridiculizar a las personas que creen en este sagrado libro que es la Biblia. Pero eso no es nuevo, eso no es nuevo. En la palabra de Dios tenemos registrado muchos eventos donde el enemigo también quiso hacer lo mismo. Y en esta mañana quisiéramos ver dos historias en paralelo donde el enemigo tentó a dos hombres, y es por eso que hemos querido titular esta prédica como el primer y segundo Adán frente a la tentación. El primer y segundo Adán frente a la tentación. Bueno, de inmediato vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, leemos: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. ¿De qué manera? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Observemos, la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Y ese Dios bondadoso está definiendo que aquel lugar del huerto del Edén era bueno, pero no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Tome eso por ahí. Era bueno en gran manera aquel huerto, y Dios entonces decide colocar al hombre en ese huerto del Edén. Y en el versículo 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios coloca al hombre en el huerto del Edén y le da esta orden: tú tienes que labrarlo, tienes que cuidar el huerto, y además podrás comer, podrás alimentarte de todo árbol excepto de uno. Muchas personas piensan por qué Dios colocó ese árbol que era prohibido a Adán y Eva. Bueno, sencillamente porque Dios no hace robot. Si Dios hubiese querido alabanza de personas que en automático le alabaran, le adoraran, si fuera en automático, eso para Dios no tendría mucho sentido. Así que Dios crea al hombre
con libre albedrío, para que él, de forma natural, entonces le alabara a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y ahora entra en escenario, en el huerto del Edén, este personaje, que la Biblia lo describe como el diablo y Satanás. Hay muchas personas que no quieren que le hablen de el enemigo, pero la Biblia claramente nos habla de que existe un ser malvado que antes de ser malvado, según Ezequiel, el capítulo 28 de 13 a 15, no lo vamos a leer, nos dice que era un querubín protector, era un querubín. Y según Isaías nos dice que era un lucero, y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Era un ser muy hermoso y también tenía mucho poder. Sin embargo, este ser lamentablemente pecó, desobedeció a Dios, y con él entonces fueron arrastrados, según Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles. Así que este ser, después de ser llamado lucero, se convierte en Satanás, en diablo, y es el acusador y es calumniador. La palabra de Dios dice que él está delante del trono de Dios acusándonos a nosotros. Entonces, este ser no es un cuento de hadas, esto es un ser real, es un ser real, y este ser también tenía el propósito de hacer caer nuestros primeros padres. Así que él, en forma de serpiente, dice la palabra de Dios, que se acerca a Eva y empieza una conversación, y lo penoso fue que Eva siguió la conversación. Lamentablemente, el hombre, en este caso la mujer, siguió la corriente de la conversación. Y note cómo el enemigo se acerca a Eva. Eva, yo he escuchado que me han dicho, no sé si es verdad, que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol. El dicho de Dios era que de todo árbol podían comer, excepto de uno. Y Satanás viene a tratar de tergiversar el dicho de Dios y dice que no pueden comer de ningún árbol. En otras palabras, ustedes se van a morir aquí, porque si ustedes no comen aquí, pues... Entonces no hay alimento en este escenario para ustedes. Y lo que Satanás está tratando de hacer es de ridiculizar la palabra de Dios, de ridiculizarla. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice ella misma que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. ¿Qué valor le estamos dando nosotros a la palabra de Dios como creyente? ¿Eres un hombre que todavía no conoces a Cristo? ¿Qué valor tú le das a la palabra de Dios? ¿Qué valor le queremos dar a esa palabra donde ella misma nos instruye a que nosotros tenemos que enseñar desde pequeño a nuestros hijos la palabra de Dios para el bien de ellos? Entonces, ¿qué valor le estamos dando nosotros como creyente a la santa palabra de Dios? Entonces, el enemigo, de una manera sutil, le tira este caramelo a Eva, diciéndole que no podían comer de ningún árbol. Eva entonces le responde, no, no es así, te informaron mal. Podemos comer de cualquier árbol, excepto de uno, porque el día que de él comiere, ciertamente vamos a morir. Y aquí se registra en la palabra de Dios la primera mentira que fue expuesta por el enemigo. No moriréis. Y siempre el enemigo tiende a querer decirnos que al desobedecer la palabra de Dios no va a haber consecuencias. Mira, yo estoy solo viendo televisión, así que solo vas a ver tú lo que tú hagas ahí y Dios, pero más nadie. Así que mi reputación, no hay problema, está bien. Y con esa sutileza, el enemigo entonces empieza a ganar terreno.
no moriréis, automáticamente niega la realidad de la palabra de Dios. Y Eva entonces empieza a prestar oído. Ahora observen que el enemigo le arrebata la palabra que había sido dada a Adán, y Adán se le había transmitido a Eva. Le arrebata esa palabra, y la palabra era que podían disfrutar, comer de todos los árboles, excepto de uno. Y el enemigo ahora le quita esa palabra que le había dicho Dios, que el día que de él comiere, ciertamente morirá. Él le dice, no moriréis, pero no lo deja ahí. Porque hay un detalle, mis hermanos. ¿Por qué el enemigo quiere quitarnos la palabra de Dios? El corazón del ser humano está hecho para habitar el Espíritu Santo o para habitar otra cosa. Está hecho nuestro corazón porque, el corazón del ser humano tiene un espacio que solamente Dios puede llenar. Y si el enemigo nos quita la palabra de Dios, ¿qué nos queda? Su palabra, la palabra de Él. Y es esta palabra la que Él está inyectándole a Eva, diciéndole, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de Él comieres, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de Él comieres serán abiertos vuestros ojos, y ustedes serán como Dios. Eva cae en la tentación, come del árbol y también le da a comer a su marido, y lamentablemente cayeron en la tentación. Y aquí el problema no era comer solamente del árbol. El problema era mucho más grande de lo que ellos se pudieron haber imaginado. Era mucho más grande. El problema no era el árbol, era la desobediencia. Ese es el problema. El problema no es que nosotros tengamos dos mujeres, en el caso de los hombres. Es la desobediencia. Es más, si Dios dijera a nosotros, le dijera hoy día, Él no va a cambiar su ley, pero si nos dijera, ustedes tienen los hombres que tener dos mujeres, ¿sabe qué haríamos nosotros? Tuviéramos una. O tres. Porque el detalle es desobedecer la palabra de Dios. Nuestra naturaleza nos incita a que nosotros vayamos a desobedecer su santa y bendita palabra. Y luego de la caída, entonces vienen todas las consecuencias habidas y por haber. Pero la consecuencia peor de todas fue que perdimos la conexión, la relación íntima, estrecha con nuestro Dios creador. Ese Dios creador es un Dios bondadoso, es un Dios de todo bien. Nosotros pedimos entonces la fuente del bien supremo. Esa fuente del bien supremo nosotros la perdimos en Adán. Y entonces la palabra de Dios revela que Él quiere relacionar su gloria con nuestro beneficio. Por tanto, si nosotros estamos separados de Dios, estamos separados del bien supremo que nos puede bendecir a nosotros. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron. Y después de Adán y Eva, todos los seres humanos pecaron. Y nosotros necesitábamos un redentor. Alguien que tuviera la capacidad de redimir a la raza humana del pecado. Alguien que tuviera la capacidad que, al igual que Adán, no tuviera una naturaleza pecaminosa. Necesitábamos urgentemente una esperanza, porque lo que reinaba era la muerte. Necesitábamos urgentemente volvernos a Dios. Nuestro espíritu necesitaba urgentemente relacionarse otra vez con el Dios creador, con el Dios dador de la vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver ahora el escenario donde entra Jesús e interrumpen la historia. Después de haber nacido, cumple 30 años, va al Jordán y es bautizado por Juan. Y en el bautismo de Juan se escucha una voz del cielo que decía: este
es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Escuche lo que Dios le dice ahora a Jesús. Este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. ¿Creerá Cristo a esta declaración que le hace el Padre? Vamos a ver el desarrollo de la historia. Mateo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿A dónde fue Jesús? Al desierto. ¿En qué lugar fue tentado Adán? En el huerto del Edén. Y aquí Jesús es tentado en el desierto. ¿Hay semejanza? ¿Hay similitud en esos dos lugares? En el desierto hay soledad. En el desierto no hay nada prácticamente. Es una tierra inhóspita. No hay vida. Y entonces Jesús, dice la palabra de Dios, que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Porque era un ser humano común. O sea, en el sentido de nuestra vida. O sea, no era un ser angelical. La palabra de Dios revela que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué fue lo que fue tentado de Cristo? Su naturaleza no era pecadora. Así que toda la tentación que iba a recibir dependía de lo externo. Así que su naturaleza no fue tentada, pero sin pecado. Su naturaleza humana. Y la palabra de Dios dice en hebreo que necesitábamos un sumo sacerdote que se pudiera condoler acerca de nuestras debilidades, tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, pero sin pecado. Esa es la única diferencia de Cristo y nosotros. Así que Cristo va al desierto dirigido por el mismo Espíritu Santo, después de haber recibido la declaración de Dios. Y aquí viene otra vez el enemigo tentador. Y esta tentación de Cristo no era un cuento de hadas, era una tentación real. El enemigo viene con la artillería y viene entonces a tentar a Cristo. Y note usted que él aprovecha el momento de una debilidad humana que tenía Cristo. No lo tienta cuando él sabe que está fuerte humanamente hablando, sino cuando está débil. Y después de 40 días y 40 noches, realmente Cristo tuvo hambre. Y esta declaración del enemigo que le dice, y vino el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esto fue una tentación real. Si tú eres el Hijo de Dios. Fíjense que este dardo del enemigo va a atacar la identidad de Cristo. Dios le había dicho a Cristo, tú eres mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Y ahora el enemigo tentador le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes que demostrarme haciendo uso del poder divino que tú tienes para que satisfaga tu necesidad. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al enemigo tentador o le creeremos a la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que somos nosotros? Somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las obras de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la declaración de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer la palabra de Dios.
y obedecer en función de nuestra fe. Obedecer esa declaración, obedecer la palabra de Dios. Y cuando el enemigo venga a traer un recuerdo de algún acto pecaminoso, simplemente recordemos la palabra de Dios, que nosotros hemos sido lavados con precio de sangre. Hemos sido comprados con precio de sangre. Por tanto, el enemigo siempre va a atacar nuestra identidad. Que tú eres cristiano, que tú eres evangélico, que tú piensas conforme a la palabra de Dios, un libro que se escribió por seres humanos. Por cierto, las vacas no escriben. Y tú crees en esa declaración. Que tú prefieres ser perseguido porque tú predicas la palabra de Dios, porque tú crees en la palabra de Dios, porque tú expones de forma clara la palabra de Dios, y tú prefieres ser perseguido. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que producto de su obediencia a la palabra de Dios fueron perseguidos. Nosotros tenemos que alinearnos con la palabra de Dios y entender lo que somos en Cristo Jesús. Somos regenerados, somos salvados, somos redimidos, y en Él somos santos. Por tanto, no podemos creer otra cosa más que la declaración que Dios ha hecho en su santa palabra. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Que yo vea alguna característica que todavía quedan en este viejo hombre, que no están conforme a la palabra de Dios. Oración. 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 Y a más lucha, oración, más oración. Y búsqueda de la presencia de Dios. Y creer la palabra de Dios. Y seguir para adelante. Yo le decía, creo que era mi esposa una vez, le había pedido perdón por una cierta diferencia que habíamos tenido, y luego entonces ella me recuerda, ¿tú te acuerdas? Digo, no, yo no me acuerdo. Si yo pedí perdón, ya yo no me acuerdo de nada, así que no me venga tú a decir que si yo me acuerdo, yo no me acuerdo. Si Dios olvida el pecado nuestro, ¿qué rayo hacemos nosotros recordándolo? No podemos estar recordando el pecado ni siquiera de nuestros hermanos. Si un hermano pecó, cayó en debilidad, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a recordar su falta cuando Cristo lo lavó? Lo que estamos diciendo en otra palabra, que la sangre de Cristo es sucia. Dios nos libre. Si el hermano se arrepintió, ya mi hermano, ya borre eso de su mente. Y si va a traer algo de su pasado, que sea para edificación y para exaltar la gloria de Dios y no la tuya. Para exaltar su gloria y no la tuya. La respuesta de Cristo está tomada del libro de Deuteronomio y le dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Y en qué contexto Dios dijo esta palabra en el libro de Deuteronomio? Lo dijo en el contexto cuando el pueblo tuvo hambre y no tenía que comer, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Y entonces Dios le dice, Dios le da el maná y le dice, para enseñarte, ¿verdad?, que no solo de pan vivirá el hombre. El pueblo de Israel fracasó en esta prueba delante de Dios, pero Cristo no fracasó, sino Cristo echó mano de la palabra de Dios. Y en cada tentación, Cristo echa mano de la palabra de Dios. ¿De qué vamos a echar mano nosotros? ¿De nuestra estrategia? ¿De nuestra sabiduría? ¿De la cultura? ¿De la sociedad que nos rodea? ¿Del consejo de un amigo? ¿Del consejo de mi madre? ¿Del consejo de un vecino? ¿De qué vamos a echar mano nosotros? Del consejo divino, de la palabra de Dios. Esa palabra que vivifica, esa palabra que Dios en el inicio decía, se ha hecho y se hace.
Esa palabra es la que Cristo nos ha dejado, y esa palabra, déjenme decirle que ha costado mucha sangre de mucha gente para que esté aquí, pero sobre todo ha costado la sangre preciosa de nuestro Salvador. Esa palabra tenemos que subir el estandarte, tenemos que subirla, que la persona vean, ahí hay un hombre, una mujer, que no solamente dice que es cristiano, que no solamente dice que es creyente, sino que pueda decir verdaderamente la palabra de Dios es hecha realidad en su vida. Tenemos que vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Observemos la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. El enemigo citando la misma palabra. En la primera tentación, el enemigo no usa la palabra. Y entonces, al ver la respuesta de Cristo, que es conforme a la palabra de Dios, él sabe que fuera de la palabra de Dios no hay posibilidad. Entonces él cambia de estrategia y viene entonces con la misma palabra a sacarla fuera de contexto, para entonces tratar de vencer a nuestro Señor. Fíjese la sutileza de este ser malvado. Este ser malvado no tiene escrúpulo, y cuando él observa que nosotros estamos viviendo conforme a la palabra, va a tratar de que nosotros prestemos oído a personas que predican conforme a su voluntad y no conforme a los deseos del Dios Padre. Entonces pone maestro de la palabra conforme a su propia concupiscencia. Y hoy día el mundo está lleno de personas así, que enseñan conforme a lo que la gente quiere oír. Cada vez que yo vengo aquí, si yo no soy confrontado con la palabra, para mí no hubo palabra. Escuche eso. Cada vez que usted se exponga a la palabra de Dios es un espejo donde se va a ver reflejado nuestro pecado. Y si tú no ves el pecado tuyo a través de la línea de la palabra de Dios, no has leído correctamente. Tiene que leer de nuevo, tiene que leer bien. Porque lo más que tengo yo es pecado, y lo más que hay en la palabra de Dios es santidad. Por tanto, tiene que reflejarse el pecado mío. Y cuando se refleja, entonces me va a producir a mí un deseo de buscar la presencia de Dios para que me ayude a obedecer su santa y bendita palabra. Aquí podemos ver lo que el enemigo le dice: si tú eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo, porque a sus ángeles mandarán acerca de ti. Ahora, ¿qué le responde Cristo? Cristo le respondió: no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y en qué contexto? En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, Dios da esta declaración. En el contexto que aparece en Éxodo capítulo 17, ahí el pueblo de Israel sintió sed, no había agua, y entonces murmuraron contra Moisés, y en el versículo 7 dice: y tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, si Dios está con nosotros, Dios tiene que darnos nuestros deseos. Esa era la interpretación que ellos estaban diciendo. Y es al revés, totalmente al revés. Si Dios está con nosotros, nuestros deseos tienen que cambiar. Es totalmente al revés. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo echó mano de esto y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no tentará al Señor tu Dios. ¿Está Dios conmigo, sí o no?
¿Está Dios con usted, sí o no? Si hay dificultad, ¿está Dios con usted, sí o no? Si hay enfermedad, ¿está Dios con usted, sí o no? Si hay riqueza, si hay pobreza, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Por tanto, mire, ninguno de nosotros nació y vive en felicidad eterna. No, eso no es el evangelio. Aquí en este evangelio hay aflicción. Y lo que sucede es que cuando tú vienes a Cristo, pues ahí tú le declaras la guerra al enemigo de una vez y ahí empiezan los problemas. Y luego tú vas entonces creciendo en fe. Pero la fe no es así, en forma de una línea recta con una pendiente positiva. No es así. O sea, tú vas subiendo, pero puede hacer esto ahí y luego sube más y puede y sube más. Pero en promedio tú sí vas creciendo. No tú, sino Dios en ti. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Seremos tentados nosotros en esa forma? Observe estos ejemplos. Yo me voy a meter en este préstamo. Yo sé que no puedo pagar las cuotas, pero yo confío en que Dios me va a librar. Mira, yo tengo un examen, pero estoy bastante estresado. Yo no voy a estudiar y yo voy a orar para que mañana, entonces cuando Félix me dé el examen, yo voy a comerme ese examen. ¿Por qué? Porque yo oré conforme a la voluntad de Dios para que me diera sabiduría. Yo voy a ver esta película que tiene escena muy fuerte de violencia y de relaciones sexuales, pero ¿sabes qué? Yo soy muy fuerte y si tengo debilidad, Dios me va a fortalecer. O déjeme poner este otro ejemplo de un predicador que yo vi en televisión, que él creía la palabra de Dios cuando decía que tomarán en mano serpiente y no le hará daño. Entonces llevó una serpiente para que vean que tenía fe. La serpiente lo pica y él sigue hasta que el veneno empieza a hacer su trabajo. Y corriendo tuvieron que salir para la clínica. No tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación. Dice, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora el enemigo lo lleva al templo y de un lugar muy alto le enseña todos los reinos que había. Y le dice el enemigo que todos esos reinos se lo iba a conceder a él. El único detalle eran dos elementos importantes. El primer detalle era que ya Dios le había ofrecido a Jesús esos reinos. En un salmo nos dice que pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios se lo había prometido. Pero el problema era que Dios se lo había prometido camino a la cruz. Y aquí Cristo, el enemigo se lo está prometiendo sin cruz, sin sacrificio. Se parece a los mensajes que hoy escuchamos. Mensajes light, donde estamos cómodos, donde no nos llaman la atención, donde no nos disciplinan, donde no se corrige el pecado. ¿Se parece a los mensajes que escuchamos hoy día en televisión? Este es el mensaje que el enemigo le trae entonces a Cristo.
Y el segundo detalle era que tenía que adorarlo, casi nada. Tenía que adorarlo. Sin embargo, Cristo vuelve a repetir la palabra de Dios al decir: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En conclusión, mis hermanos, aquí nosotros vemos dos contrastes. El contraste de Adán y el contraste del segundo Adán, de Cristo. El primer Adán, ¿dónde fue tentado? En el huerto del Edén, donde había toda clase de árbol, donde podía comer, donde no hacía mucha calor, donde no hacía mucho frío, donde no había... Bueno, yo ni siquiera me lo puedo imaginar, porque era extremadamente bueno. Nada, no había... ¿Cómo es? ¿Cómo es? En gran manera bueno, en gran manera bueno, gracias. Entonces, en ese lugar, Adán peca, Adán desobedece. Sin embargo, Cristo, que fue tentado en el desierto, en una tierra inhóspita, donde no había prácticamente ningún tipo de comodidad, Cristo triunfa en ese lugar. La segunda característica: Adán cayó en pecado, Cristo triunfó, pero no solamente ahí. Cristo triunfó todos los días de su vida, hasta que dijo: consumado es. Y cuando el enemigo pensó que tenía todo amarrado porque ya Cristo había muerto, la palabra de Dios dice que Él llevó cautiva la cautividad y fue a los infiernos y se llevó cautiva la cautividad. Entonces Cristo en el mismo infierno le dijo: dame la llave. No le dijo dame la llave, sino pásame la llave. Y le arrebató la llave de la muerte y del Hades. Y Cristo entonces pudo vencer por el Espíritu Santo a la muerte. Y en esa resurrección nosotros tenemos esperanza hoy día, de que un día la muerte será absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Porque seremos entonces, los que estemos vivos, dice la palabra de Dios, arrebatados con Cristo, y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados para recibir al Señor en el aire. Otra característica: Adán no confió en la palabra de Dios. Sin embargo, Cristo confió plenamente en la providencia de Dios. Adán, por su desobediencia, condenó a toda la raza humana. Y Cristo, resistiendo la tentación, salvó a todos los que creen en Él. Adán nos vendió al pecado, Cristo nos compró con su sangre. En Hebreos capítulo 2, versículo 14-15 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y Apocalipsis 1, del 17 al 18 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas es aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese mismo Cristo que nos ha prometido vida eterna, vendrá por segunda vez a buscar a aquella persona que obedezcan su santa y bendita palabra. ¿Quieres tú obedecer la palabra de Dios? Entrégale tu corazón a Cristo y Él te dará el mismo espíritu que estuvo en Él para vencer la tentación que el enemigo le puso. Y ese espíritu nos ayudará a nosotros a obedecer su santa palabra. Dios nos guarde en esta mañana.